Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa. Dios les bendiga a todos los presentes. Sean cordialmente bienvenidos a la Iglesia Cristiana en Zaragoza. Hoy, en estos domingos que han estado pasando, se ha estado hablando de los frutos del Espíritu Santo y hoy vamos a tocar uno de ellos. Hoy no se puede hablar de los frutos del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no es quien lo habla y lo revela a través de su palabra. Por eso es que nos vamos a acercar confiadamente a Él y le vamos a pedir que Él sea quien nos ayude para poder comprender y entender cómo este fruto y los frutos que describe la palabra de Dios son tan importantes para nuestra vida como cristianos, para poder llegar hasta el final. Te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y le pidamos a Dios que nos ayude en esta mañana, en este lugar. Bendito Dios y buen Padre, en verdad que nosotros no necesitamos más que de una sola persona y es de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder comprender tus verdades. Y rogamos que nos ayudes en esta mañana para poder entender, comprender lo importante que es tu persona en nuestras vidas. Hoy rogamos en el nombre de Jesús que usted venga a revelarse a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras almas. Que verdaderamente el mayor anhelo de nuestro corazón sea el que verdaderamente la plenitud de tu Espíritu habite en nosotros. Hoy rogamos que realmente esto sea una palabra tuya en nuestras vidas, en los tiempos que más lo necesitamos, en tiempos difíciles que estamos atravesando en medio de la generación que nos ha tocado vivir, y sin tu ayuda no podríamos llegar hasta el final. Rogamos que hoy nos hables por medio de tu palabra y unjas mis labios, Señor, para que pueda yo exponer lo que tú quieres que se exponga en esta mañana, en este lugar. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús, por favor, Señor. Amén y amén. Quisiera que me acompañaras al libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22. La palabra de Dios dice así, Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. En esta ocasión, su servidor va a tocar el punto de la paciencia. Y este es un tema que al estarlo revisando, al estar buscando por medio de la palabra, versículos que hablan acerca de la paciencia, nos lleva a entender por qué esta generación que nos está tocando vivir cada vez es todo lo contrario de lo que habla aquí la Escritura. ¿Y por qué me refiero a eso? Hoy día la gente, si se caracteriza por algo en los tiempos que nos han tocado vivir, es por la impaciencia. Es lo contrario a la paciencia. Hoy las personas, cuando hay un cambio de semáforo, la persona se tarda solamente 2-3 segundos en arrancar, inmediatamente todos empiezan a tocar el claxon. Son impacientes. Impacientes, no saben si el Señor a lo mejor le está pasando algo al de enfrente, no saben si le está sucediendo que lo están asaltando. O sea, la gente solamente se ha vuelto egoísta y está pensando solamente en sus necesidades. Llega al banco y ve a 4 o 5 personas formados para la ventanilla y dice, hay demasiada gente, vámonos a otro lugar donde esté vacío. La gente ya no quiere formarse, la gente ya no quiere estar haciendo largas filas, por eso es que ha prosperado mucho este tipo de negocios acerca de el pago en línea, el pago vía virtual, porque la gente ya no tiene que hacer filas, ya no se tiene que mover, porque las personas cada vez quieren que todo se acelere. Lo puedes ver en la tecnología. Se habla de 3 gigas en velocidad, se habla de 4G y 5G y bueno, se habla de que la gente quiere cada vez más velocidad, quiere que las cosas sean más rápidas. Hay personas que se casan
y llevan 3 meses de casado y dicen, mejor nos vamos a divorciar porque eso está complicado, eso está difícil, eso está imposible, esto no se puede soportar. O sea, la gente ya no tiene paciencia para esperar que Dios obre un cambio en la vida de su cónyuge, que tenga paciencia para que obre la vida tanto en la esposa y en el esposo. La gente se casa y a los 3, 4 meses, 6 meses se está divorciando porque ya no lo soporta o porque simplemente no era lo que pensaba y esperaba y se quiere regresar a la casa con su papá y con su mamá. Hoy podemos ver cómo la gente ya no quiere trabajar, ya no se quiere esforzar, ya no quiere depender de esta característica que da el Espíritu Santo, la paciencia. En el Salmo 40, en el versículo 1, en esta parte que viene la escritura, es una expresión muy hermosa del salmista. Salmos 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Habla de que debes de ser paciente. Paciente esperando ¿a quién? A Dios. Dice, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Me ha tocado ver a veces a las personas cuando, entre comillas, viven una etapa de enamoramiento en el mundo y son aparentemente novios y aparentemente hay ese amor, lo que el mundo describe como noviazgo. De repente le dicen que se ven a tal hora al novio, el novio llega muy temprano y de repente ve que pasan 10 minutos y bueno, lo espera y trata de no mostrar su insistencia y si ve que ya se tardó media hora, dice, bueno, no importa, y si se tarda ya hora y media, pues bueno, ya se atreve, oye, ¿estás bien? Es que te estoy esperando, ya llevo media hora. O si de repente ve que aparece, ya después de una hora dice, ay, disculpa mi retraso, no te preocupes, no pasó nada, aquí te estaba yo esperando. O sea, la gente, puedes ver que es paciente cuando aparentemente tiene un interés, cuando aparentemente hay algo de por medio, en lo que en esta sociedad le podrían llamar el noviazgo o lo que se llama de esa manera, ¿no? Pero aquí podemos mirar, la escritura dice, pacientemente esperé a Jehová. A veces las personas llevan peticiones delante de Dios, a veces llevan peticiones delante de Dios y quieren que sea rápidamente contestada esa oración. Quieren que rápidamente Dios les conteste. Y le dicen, es que mi hijo no cambia. ¿Y cuánto tiempo llevo orando por su hijo? Pues llevo solamente 3 días, pero yo no veo ningún cambio. Espérate. No es posible que suceda de esa manera. Tienes que ser paciente, paciente. En una ocasión me tocó a mí estar en una etapa de formación de uno de mis hermanos, el más chico, y le estaban enseñando los colores. Y le estaban enseñando el rojo, el amarillo en preescolar. Y entonces yo me senté con él y empezamos a estudiar acerca de los colores y le digo, mira, este es amarillo. Y le digo, a ver, estas cositas son de color amarillo. ¿Qué color es? ¿Y saben qué me decía él? Verde. No, otra vez vamos. Este es color amarillo, este está así. ¿Qué color es? Azul. Ah, no, otra vez. Este es un color amarillo. Ya después empezamos ahí y le volví a decir, ¿qué color es? Me decía todos menos el que yo quería que me dijera. Llegó un momento en el cual perdí, como dice, la paciencia. Y le empecé a decir, ¿cómo es posible que no puedas entender que este es amarillo? Así, desesperado en ese momento. Yo dije, no lo puedo creer en mi entendimiento. Se me había olvidado que cuando yo era chiquito, también yo no sabía leer, que me tuvieron que enseñar, que tenían que ser pacientes conmigo, que no me sabía amarrar las agujetas, que me tuvo que enseñar a alguien a amarrarme las agujetas, que cuando yo veía un reloj de manecillas, no sabía qué hora la 1, las 2, las 3, las 4. Me decían, ¿a qué horas es? A ver, fíjate ahí. Yo no sabía qué era eso. Yo decía, es que no sé. ¿Cómo no sabes? Pero era paciencia. Yo me senté cuando mi hermano lo vi que empezó a llorar porque lo frustré en ese instante. Entendí que mi comportamiento era equivocado. Y como me di cuenta que mi comportamiento era equivocado, me disculpé con él, le dije, discúlpame, ya no vamos a estudiar, vamos a cerrar esto, mejor vamos a jugar, o ve a descansar si quieres. Cerré los ojos y me puse a llorar de frustración, de molestia conmigo mismo, porque dije, no fui sensible a la necesidad de este niño, no fui sensible a la necesidad de este niño. Y él se quedó pues abrumado porque yo quería que me distinguiera cuál era el color amarillo, el rojo, el verde, el azul. Pasaron los días
Y un día sin preguntarle, ya ni me acordaba de la clase de los colores. Un día llegó con su cuaderno y me dijo, Isaac, ya sé cuál es el amarillo. Este es amarillo, este es rojo, este es azul. Yo dije, me da mucho gusto que lo hayas aprendido. Pero tuvo que pasar tiempo, y para eso se requiere paciencia. ¿Y quién te lo da? El Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué se requiere la paciencia en la vida del cristiano? ¿Por qué es tan necesaria la vida del cristiano? En el libro de los Romanos, versículo 15, nos dice por qué es tan necesario este fruto del Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando Cristo Jesús nos llama, cuando Cristo Jesús transforma tu vida, cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando Cristo Jesús empieza a obrar una vida sobrenatural en medio de tu corazón, en medio de tu mente, cuando tú empiezas a ver que hay cambios que dices, ¿cómo es posible que ahora soy diferente? Es por obra del Espíritu Santo. Y Dios te permite que tengas a alguien que te va a ayudar durante ese camino para que tú puedas tener esos frutos que necesitas. Porque durante tu peregrinaje sobre la tierra, en la caminata como cristiano, Dios dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, pero habla de algo, tome su cruz, ¿verdad? Tome su cruz. Y esa parte donde dice tome su cruz, es que habla acerca de sufrimiento. Los cristianos tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por pérdidas, tenemos que pasar por momentos de mucho dolor, de llanto y a lo mejor hasta de frustración. Y esto es algo necesario en la vida del creyente, porque a través de esas dificultades, esos problemas, esas situaciones adversas, Dios va a ir templando nuestro carácter y nos va a ir llevando a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero es por medio de las pruebas, es por medio de las dificultades, y por eso dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, a través de las Escrituras. Cuando tú agarras las promesas de Dios, cuando tú ves en las Escrituras que Dios dice que te va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo, aquí menciona que tú pacientemente vas a esperar en Él y Él se va a inclinar, Él va a decir, dime, yo te escucho, gracias por esperarme, voy a contestar tu oración, voy a hacer lo que es necesario para tu vida. Claro, y cuando todo esto, lo que pide, sea de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo va a conceder. Dios nos advierte desde antes de que nosotros llegamos a Él, de que seguirlo implica dolor, implica sufrimiento, implica situaciones difíciles que tenemos que atravesar. Hebreos 10:36 dice la Escritura así, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto es algo que tú debes de entender, que la paciencia es necesaria para que puedas obtener la promesa de Dios. Cuando somos chiquitos, cuando somos pequeños, queremos todo rápido y utilizas el llanto para llamar la atención, o inclusive otros utilizan el berrinche para tratar y lo quieren ya. Cuando los padres no educamos a los niños para que sean pacientes, tú ves como el niño inmediatamente pues quiere las cosas y grita y llora y hace muchas cosas porque pues quiere rápido eso, ¿no? Y hasta tú te apuras, hasta te pones nervioso porque ya no sabes cómo atender al bebé o al niño porque quiere la leche rápido y tú dices, apúrate porque mira, está llorando el bebé. O sea, pero hay que enseñarle a que tenga paciencia. Hay que enseñarle que su comida va a llegar en su momento, que le vamos a dar eso. Pero de repente esto algunas personas lo olvidan, que se tiene que trabajar, que se tiene que ejercitar, que se tiene que llevar a cabo en práctica, donde tienes que ir ayudándolo hasta que él obtenga dominio propio, donde él pueda ganar esa batalla en su interior, en sus emociones, en sus sentimientos. Dios aquí nos muestra que
La paciencia nos va a llevar a que obtengamos la promesa que Dios nos ha mencionado. ¿Cuántas personas cuando son jóvenes no esperan hasta el matrimonio y de repente llega aparentemente el amor de su vida y les dices, no, mira, no te conviene, no es una persona adecuada, no, déjame, yo quiero ser feliz, tú ya fuiste feliz, mamá, que tú nunca tuviste a nadie a tu lado, déjame, yo también quiero vivir mi felicidad, ¿no? Y bueno, y las personas no son pacientes. Y las personas tienen ya 16 años, pero sienten que ya se están quedando. Sienten que ya no va a haber un hombre o una mujer para ellos. Y esto es algo porque en esta sociedad, vuelvo a repetir, nos están inculcando en la mente que todo tiene que ser rápido. Y quiero platicarte que hace algunos años atrás, la tasa de vida, estamos hablando de hace, pues no sé, siglo XV, siglo XVI, mucha gente moría muy joven. No llegaba a muchas edades. De hecho, antes todavía de que avanzara la ciencia en el sentido de la salud, las personas morían a los 50 años. Hoy tenemos un promedio de vida que puede ser mayor gracias a que ha avanzado la ciencia en el área de la salud y por eso ahora, aunque la persona puede ser hipertensa, diabética y con muchos otros problemas de salud con sus pastillas y una dieta y ciertas recomendaciones, pues ahí puede llevar la vida. Pero antes la gente a los 50, 55 moría. Por eso es que antes la cuestión de las pensiones era más corta y cada vez la van alargando más y ahora ya quieren que sea hasta los 65 y después a los 70 porque dicen, no, ¿cómo vamos a mantener a una persona tantos años? Y por eso es que ahora la gente vive más tiempo y quieren aumentar esa situación, pero antes la vida era muy corta y por eso la gente vivía de una manera acelerada. A los 15, 16 años se casaban, tenían muchos hijos, pero a los 30, 35, 50 se quedaban sin padre, muchos de ellos. Morían sus padres, quedaban huérfanos muchos de los niños de aquel entonces porque no había muchas vacunas, no había muchas situaciones de cuidado de salud. Y esto hace que ahora la gente sea impaciente. De repente quiere casarse a los 16, 17, 18. Las personas inmediatamente quieren, saliendo de la carrera, quieren ser ricos, quieren ganar mucho dinero. Las personas se quieren llenar de mucho conocimiento a muy temprana edad. Al niño desde 3 años ya le quieren meter como 10 idiomas. Rápido, apréndelo. Y de repente italiano, francés. Ahora tú debes de aprender, debes de ser el más inteligente. Y el niño de repente escuchaba el testimonio de unas personas que estaban así, sus hijos, y dicen, hablan todos, pero no entienden ninguno. Y no dominan ninguno. O sea, hablan acerca de la situación tan complicada que están viviendo. Muchas de las generaciones actuales que estamos en los tiempos finales que Dios describió. ¿Qué es la paciencia? Voy a leer una definición de paciencia de un libro secular y dice lo siguiente. El vocablo latino patientia deriva del origen del vocablo latino patientia. La palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. De esta manera puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no suele alterarse. La paciencia también representa la facultad de aprender a aguardar por alguien o algo sin perturbarse durante la espera. Tuve mucha paciencia, decidí quedarme en la empresa y finalmente me ascendieron. La capacidad de llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo. O la lentitud con la cual se desarrolla una actividad que exige precisión y minuciosidad. La paciencia, en definitiva, guarda una relación estrecha con la calma y con la paz. Una persona paciente, según las definiciones teóricas, es aquella que sabe esperar y logra tomarse las cosas con tranquilidad. Lo contrario es un sujeto impaciente, que es ansioso y que desea todo de forma inmediata. Hay personas que hoy día ya quieren terminar la universidad en solamente un examen y dicen, no, ¿para qué estudio? Nada más voy a prepararme para el examen y en un solo examen. Y olvidándose que pues tiene que tener pues cuestiones prácticas, tiene que tener tiempos de estudio. Y digo, hay personas que tienen que recabar y de repente cuando no pasan el examen dicen, es que pues no lo pasé. Y le digo, ¿cuánto tiempo lleva ese estudio? Pues nada más 2 meses. Oye, una carrera que tiene un programa de estudios largo, por lo menos debes esperarte 1 o 2 años, pero preparando intensamente para que puedas por lo menos pasar esas actividades. No te desesperes, vuelve a intentarlo. Pero mucha gente se empieza a frustrar y dice, no, ya no lo quiero intentar, ya no lo quiero hacer. Esto habla de que las personas no tienen la calma. Y hay personas también que no tienen la calma para enseñar. Y esto ocurre mucho en las familias. A los padres de familia se les olvidó muchas veces que fueron niños y que no todo entraba rápido en la memoria.
y que tenían que estarle repitiendo las mismas cosas y que tenían que estar ahí continuamente. Y esto es lo que Dios nos quiere hablar al día de hoy. Debemos de aprender a tener paciencia. Y Él va a permitir todo como buen padre para cuidarte durante ese trayecto. Algo que me venía a la mente para poder identificar esta escena era, imagínate a un rey que de repente ve a uno de sus mejores cortesanos y le dice: yo te tengo mucha confianza en ti, ven, quiero mandarte a un lugar y quiero que lleves este mensaje. Lleva este mensaje, pero el cortesano sabía que en el camino al cual tenía que atravesar para llegar al destino, tenía que atravesar por donde había una horda de bandidos, de asesinos, donde había también bestias, donde había peligros, donde iba a pasar hambres, donde iba a estar a la intemperie, donde iba a hacer un camino largo. Y le dijo: y vas a ir, te voy a mandar una escolta especial, pero esa escolta no va a aparecer hasta cuando tengas dificultades. Esa escolta, aunque tú no la veas, va a estar siempre cuidándote a lo lejos. Cuando vea que el peligro está al acecho, ellos van a salir a tu rescate. Ellos van a salir a tu rescate. El cortesano, confiando en que el amor de su rey era real y verdadero, decía: así lo haré, mi señor. Y entonces emprendió el viaje. Emprendió el viaje para ir hacia el lugar en el destino. Y cuando él iba caminando y estaba en peligro, o de repente era asediado, de repente cuando parecía que todo se acababa y el final llegaba a su vida, aparecía la guardia que le había prometido su rey y lo defendía, lo rescataba y le decía: sigue adelante, sigue adelante. Cuando esté la dificultad y esté el problema, volveré a aparecer. Y esto habla realmente la Escritura. Cuando te habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, lo que te está diciendo Dios es: no vas a estar solo, va a estar el Espíritu Santo en tu vida. Y te va a guiar en cada momento, en cada dificultad. Y vamos a estar ahí para ayudarte y protegerte en los momentos complicados que tú tengas que atravesar. Pero la gente tiende mucho a la impaciencia. En la Escritura podemos ver gente con esas características. Una de ellas era Esaú. Esaú llegó cansado de trabajar, llegó ahí y de repente cuando llegó del campo vio que su hermano estaba haciendo un potaje de lentejas y de repente dice que él tenía mucha hambre y le dijo: quiero de ese potaje, dame de ese guiso rojo, de eso lo que estás haciendo. Y le dijo: bueno, sí te lo voy a dar, pero si en este momento me vendes tu primogenitura, si en este momento me das la primogenitura. Y le dijo: yo para qué quiero la primogenitura si me voy a morir. Pero fue el menosprecio, fue esa impaciencia de qué le costaba, porque ves más adelante cómo Esaú era un buen cocinero, a tal grado que su papá le dice: ve, mata un cabrito y prepáramelo, porque le gustaba cómo lo preparaba. Él era un buen cocinero y pudo haber hecho una mejor comida que el potaje que hacía Jacob. De hecho, Jacob no era buen cocinero, a tal grado que le dice Rebeca, le dice: yo voy a preparar, ve a traer el cabrito, yo lo preparo, porque no tenía un buen sazón. Le dice: porque si no se va a dar cuenta que no lo hizo Esaú. Podemos mirar cómo Esaú menospreció. ¿Por qué? Porque no tuvo paciencia. Y aunque después dice la Escritura que con lágrimas quería la primogenitura, la había ya perdido. Otra persona también que podemos ver en la Escritura que también fue característica de la impaciencia fue el rey Saúl. Dios había nombrado a Saúl como el primer rey de Israel, pero hubo un momento en el cual le dio una instrucción. Samuel le dijo: espérame hasta que yo llegue. Pero empezó a ver que los enemigos eran muchos y que todos los que estaban con él empezaban a desertar y tuvo miedo de la multitud. No confió en Dios, se olvidó quien lo había llamado para ser rey había sido Dios, y empezó a confiar en su carne. Empezó a confiar en la gente. Y entonces al ver que llegaba la tarde y no llegaba Samuel, empezó a desesperarse. ¿Y qué hizo? Hizo algo alocadamente y ofreció un sacrificio. Y después Saúl le dijo: si hubieras esperado, tu reino hubiera sido afirmado. La falta de paciencia. ¿Y a quién puso? A David. David, aunque fue perseguido, aunque lo querían asesinar, aunque estuvo errante en el desierto, aunque se levantaron muchos enemigos contra él, tuvo paciencia. No importaba que aunque él era rey estaba durmiendo en una cueva. No importaba que aunque era rey tuvo que hacerse a veces como el loco para evitar la muerte. Él sufrió muchas penalidades, pero aprendió a ser paciente y confiar en las promesas de Dios. Esto es a lo que Dios hoy nos quiere llamar. Bíblicamente, ¿cómo encontramos el término de paciencia? En la Biblia podemos encontrar la palabra paciencia en el griego, que es upamone, y macrotumia. Se traducen como paciencia, pero ellas no son exactamente sinónimas. Upomone es traducida como resistencia,
constancia y enteranza, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Es la cualidad de soportar las pruebas. Las que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. Macrotumia es una actitud con respecto a las personas y significa longanimidad, de gran disposición. Es lo opuesto a genio rápido, impacientemente y que se frustra fácilmente. La paciencia es una faceta del fruto del Espíritu Santo. Es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor en las pruebas. Aparentemente siempre está en relación con las personas. El término paciencia también aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Una como arik, que tiene el sentido de prolongar la vida, y el otro como orek, que es apayim, soportar con buen ánimo. En este sentido, una persona paciente es apacible, amable y constante en toda circunstancia. Por eso la verdadera prueba de la paciencia no está en la espera, sino en cómo se conduce uno mientras espera. La paciencia es algo que es muy difícil ejercitar. La mayoría de los seres humanos son impacientes. Hay una tendencia natural a la impaciencia, a querer las cosas rápido, a querer que las cosas sucedan de inmediato. Pero Dios nos enseña a través de las Escrituras que es necesaria la paciencia. ¿Por qué es necesaria la paciencia en el cristiano? La respuesta es simple. Está llamando Dios al sufrimiento y por lo tanto te invita a que tengas paciencia cuando tengas que atravesar en medio del dolor y la tristeza. Yo quisiera que pudiéramos ir al libro de Juan y pudiéramos ir al capítulo 6, en el versículo 16, para que podamos mirar por qué Dios quiere que nosotros entendamos que la paciencia es vital en medio de las pruebas. Y que podamos entender la soberanía de Dios, porque aquí algo que debe de quedar plasmado en nuestra mente y en nuestro corazón es que nuestro Dios es soberano. Y nuestro Dios, que es soberano, nunca pierde el control de las cosas. Todo está en sus manos. Nunca ha perdido el control de tu vida, nunca ha perdido el control de tus hijos, nunca ha perdido el control de tu trabajo, nunca ha perdido el control de nada. Él tiene el control de todo el universo y de tu vida y de lo que va a pasar mañana y en el futuro y de lo que te pasó en el pasado. Todo Él tiene el control. Y esto es algo que a través de esta parte de la Escritura nos va a dejar ver para que la paciencia pueda producirse en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 6 del versículo 16 dice la Escritura así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, cuando había remado como 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa. La Escritura tiene 365 veces la palabra no temas. La palabra no temas aparece 365 veces. Y esto es con una finalidad, para que todos los días cuando te levantes, Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Cuando tú eso lo entiendes y lo bajas a tu corazón y lo haces una verdad en tu vida por medio de la gracia de Dios, tú puedes vivir todos los días ¿cómo? Con paciencia, sabiendo que Dios tiene cuidado de ti. Esta parte es algo muy vital que debemos de entender. Dios aquí le está diciendo a sus discípulos: yo soy, no teman. Ahora vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Hay otros 2 evangelios que nos hablan y nos amplían un poquito más lo que estaba sucediendo. Quisiera que pudiéramos ir a Mateo 14. En el versículo 22, la Escritura dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí está hablando y habla un panorama un poquito más amplio. Dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero quisiera que pudiéramos ir al otro pasaje que también habla de esta misma historia, que está en Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asomaron en gran manera y se maravillaban. Jesús se queda a despedir a la multitud. Quiero decirte que hay una parte que a lo mejor aquí pues nos estamos saltando. Ha habido una alimentación milagrosa a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. En esa alimentación milagrosa, los discípulos habían recogido 12 cestas. Es decir, cada discípulo traía una cesta y la pusieron a los pies del maestro, y todos tenían en su corazón el testimonio de que Dios era poderoso para hacer milagros. Y sabían que Él había multiplicado los panes, y lo sabían porque aún las mismas cestas estaban frente a ellos. Pero después de que vieron ese gran milagro, vieron esa obra maravillosa de Dios en sus vidas, fueron sometidos nuevamente a una prueba, porque primero les dice, pues dales de comer, ¿no? Y siempre los ponía como a prueba y decía: Señor, pues es una multitud, ¿de dónde vamos a sacar tantos panes, tantos peces? Mira, tenemos poco dinero. Y le decía: traer eso para acá. Oraba, lo bendecía y partían el pan. Y dijeron: mira, vean, mientras estén conmigo nunca les va a hacer falta. Siempre van a tener lo necesario. Y después le dicen: vayan del otro lado, yo ahorita los alcanzo. Pero sabía que venía otra prueba, iba a venir una tempestad en medio del mar. Aunque ellos iban ahí en una barca, vieron cómo los azotaba y estaban. Pero la escritura aquí nos dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Dios, aunque estaba orando, nuestro Señor Jesucristo, aunque estaba intercediendo en ese instante, nunca perdió de vista ¿a quién? A sus discípulos. Pero nos deberíamos de hacer una pregunta: ¿por qué no llegó antes de la tempestad? ¿Por qué no llegó cuando comenzaba la tempestad? Dice la escritura, dice: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino ellos andando sobre el mar. En otra traducción dice que estaba muy oscuro, así lo dice, ¿no? Que estaba muy oscuro. Y cuando habla esto, y cuando habla de la cuarta vigilia, es porque estaba tal vez entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Cuando llega las 3 a las 6 de la mañana es cuando está más oscuro y es cuando hace más frío. De hecho, disminuye demasiado la temperatura. Pero cuando disminuye más la temperatura y cuando se ve más oscuro, es porque está pronto a amanecer. Está pronto a verse el día. Y esto es lo que Dios nos quiere mostrar. Cuando las dificultades en tu vida están, que dices: ya no puedo, es porque Cristo Jesús no tarda en llegar a tu rescate. Cuando dices: hasta aquí llego, se acabó, es cuando Dios entra e interviene y te dice: no temas, yo soy. No temas, yo soy. Y Dios quiere que nosotros esto lo tengamos en nuestro corazón, que lo podamos entender en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas de la vida diaria. Esto no es solamente para ahorita tenerlo, pues lo guardé, estuvo muy bonito. No, esto es para practicarlo diario. La paciencia, la paciencia. Seguiré orando por mi esposo, seguiré orando por mi esposa, seguiré orando por mis hijos, seguiré esforzándome, seguiré pidiéndole a Dios por el trabajo, le seguiré pidiendo a Dios por mis deudas, le seguiré pidiendo a Dios por mi carácter, le seguiré pidiendo a Dios, pero seguir insistiendo: Señor, ayúdame, transfórmame, cámbiame, necesito ser diferente, ayúdame, Señor, necesito más de tu gracia, quiero parecerme a ti, pero ser perseverante, ser paciente, esperar la salvación de Jehová. Dice: bueno es esperar en silencio
la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Por eso es que tenemos que entender por qué Dios quería que atravesaran las pruebas. La palabra pruebas viene del griego peiraimos, prueba, dificultad, aflicción, tentación. Incluye aflicciones como enfermedades, persecuciones, pobreza y calamidades. Las dificultades, ya sea que hayan sido causadas expresamente por Satanás para tentar a un hombre a pecar o solo para molestarle y acosarlo, son siempre una prueba para la vida cristiana. Las pruebas son necesarias. Inclusive las personas tienen que hacer muchas pruebas. Una vez hubo un hombre llamado Thomas Alva Edison, que fue un hombre que llevó a cabo el invento de la bombilla. Y él hizo muchos experimentos. Hoy día dice, es un foco, ¿no? Y a lo mejor hasta está barato, cuesta 8 o 10 pesos. Pero ese invento costó mucho trabajo llevarlo a cabo. Él tuvo que primero ver cómo poder generar un vacío interno, cómo poder ser de cristal para que pudiera alumbrar. Tuvo que encontrar el metal adecuado para que pudiera conducir la electricidad. Y tuvo que intentarlo por mucho tiempo. Una anécdota dice que una vez, después de que él logró que el foco pudiera no solamente prenderse, alumbrar, sino que también durar mucho tiempo, lo presentó y llegó la prensa. Y entonces uno de los reporteros, en una anécdota dice que le preguntaron a Thomas Alva Edison, le dijeron, señor Edison, queremos preguntarle algo. Sí, ¿qué se sintió haber fracasado 1000 veces antes de lograr ese invento? A lo cual contestó, él dijo, no fueron 1000 fracasos, fueron 1000 pasos para poder llegar a este invento. Y esos pasos serán necesarios para poder llegar a esto que ahora estamos observando. En otra ocasión cuenta la anécdota también de Thomas Alva Edison en su biografía, que dice que después de haberse convertido en un hombre pues de muchos inventos, empezó a tener a mucha gente que trabajaba para él y tuvo un lugar donde estaba en su laboratorio de investigación y donde hacía sus patentes y todo, y ahí tenía todos sus planos, sus proyectos, pero un día ocurrió un incendio en ese lugar donde almacenaba todas sus patentes, todos sus proyectos, todos sus inventos, y todo lo que había trabajado en su vida se había hecho cenizas en un incendio. Todos llegaron a ver esa situación y Thomas Alva Edison fue el último en llegar. Todos estaban espantados de ver la reacción tal vez que iba a presentar Thomas Alva Edison, al ver que a lo mejor iba a desplomarse, a llorar, a lamentarse, a maldecir. Y de repente cuando él vio que todos le observaban, le dijeron, ¿por qué me miran? Y era tiempo de inventar cosas nuevas, eso ya lo sabíamos, ¿no? Es tiempo de trabajar, así es que hagamos lo que tenemos que hacer. Todos se sorprendieron de su respuesta. Pero los cristianos, ¿cómo responden ante las dificultades? Ante una situación adversa, ante algo que no pudieron dominar y que les sobrepasó sus fuerzas. Lo primero que dicen, está muy difícil, yo no quiero seguir con Cristo. Está muy complicado, mejor me voy al mundo. Todo lo que vale la pena requiere de esfuerzo y de paciencia. Todo lo que vale la pena, necesitamos el fruto del Espíritu Santo, y es este fruto el que Dios hace en tu vida para que tú puedas ir transformando tu carácter, transformando tu visión, transformando tu vida, y esto es lo que Dios hace. Pero lo que nos está mostrando esta historia es algo muy particular. Él llega en el momento que más lo necesitas. No llega un minuto tarde, ni un minuto antes. Llega en el momento que tú lo necesitas. Y esto es algo muy hermoso. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir todos los días, porque la Escritura aquí nos está mostrando a través de la historia de sus discípulos que los estaba entrenando continuamente, estaba formando en ellos un carácter, pero sobre todo esto que genera, aparte de paciencia, genera fe. Y la fe es el tesoro más precioso que tú puedes tener en tu corazón, en el sentido que Dios te puede dar. El Espíritu Santo lo que quiere ejercer en cada dificultad es que tú tengas fe, que tú tengas confianza en Él. A pesar de que todos te digan, no, está difícil, no va a ocurrir, ¿cómo crees? Dios no va a hacer eso en tu vida. Yo confío en Dios. Y como decía Job, aun aunque me quitare la vida, yo en Él esperaré. Aunque Él me quitare la vida, yo seguiré esperando en Él. A mí no me importa si de repente no hubiera una respuesta pronta, yo seguiré esperando en Él. Y esperó con paciencia. Y esperó con tiempo esa respuesta. ¿Y qué crees que sucedió? Lo que él deseaba, él quería hablar con Dios. ¿Qué es lo que nos muestra en el libro de Job? Que al final Dios le dice, cíñete tus lomos. A ver, vamos a platicar tú y yo. Y él se queda mudo cuando empieza a escuchar la voz de Dios. Porque Dios sí le contestó.
en su tiempo y en su momento. Y él se quedó callado, se quedó abrumado porque dice, Dios me está hablando a mi vida. Nunca le dijo el motivo por el cual tuvo que atravesar el dolor y el sufrimiento, pero sí alcanzó algo que él anhelaba y pedía: una audiencia con Dios. Él pedía una audiencia con Dios. Yo quisiera hablar con Él, yo quisiera estar con Él, yo quisiera preguntarle. Y lo hizo. Tuvo una audiencia con Él. Él le dijo, Él inclinó su oído, porque dice, pacientemente esperé a Jehová. Y Él oyó mi clamor y se inclinó hacia mí. O sea, se inclinó y dijo, dime, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Qué es lo que me quieres hablar? Aquí estoy dispuesto a escuchar. Todas las oraciones que has llevado durante años, yo las he tenido en mi corazón, pero no era el tiempo de llevar a cabo eso que tú me pedías. No estabas listo, no estabas lista, no estabas preparado para ello. Pero ahora te lo voy a dar. Ahora te lo voy a entregar. Porque pacientemente Dios da las cosas a los que esperan en Él. Dios quiere que nosotros podamos ir caminando con Él y que por nosotros podamos aprender de la paciencia de Dios. Dios es el que nos enseña la paciencia. En el libro de los Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí, en esta parte de la Escritura, la palabra paciencia viene de otro origen griego, que es anoj, que significa aguante, retención, demora. En el griego clásico este término se usaba para una tregua militar. Implicaba algo transitorio que podría desaparecer por un cambio de condiciones. De ese modo, se usa para describir la paciencia de Dios cuando pasa por alto los pecados. Aquí lo que está diciendo Dios es, si hasta el momento no he traído todo el juicio mío hacia tu vida, es porque te tengo paciencia. Porque conociendo todos los pecados que tú has cometido, tú mereces la muerte. Y tú mereces ahorita estar en el infierno. Pero tengo una paciencia, porque sé que tú tuviste una infancia difícil, porque sé que tú a lo mejor has tenido una situación compleja, porque sé de tu carácter, porque sé de todo, pero tengo un límite. Tengo un límite. Y tengo ahorita una tregua contigo donde si no he ejecutado el juicio en tu vida, es porque Él nos muestra que es paciente. Porque Él es paciente para con nosotros. Porque Él nos quiere guiar ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y es aquí donde nos debemos de preguntar. La verdad es que hay veces que tú ves a mucha gente que lleva mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Y se sabe la Biblia de una forma sorprendente, de memoria. Ellos saben que el arrepentimiento es necesario en su vida. Ellos saben que es por medio de la obra del Espíritu Santo. Ellos saben que es importante orar. Ellos saben que es importante leer las Escrituras. Pero a pesar de todo eso, no entregan ni rinden sus vidas a Cristo. Y los vas a ver cargando una Biblia. Y los vas a ver inclusive regalando cassettes, CDs o lo que actualmente puedan utilizar para predicar, folletos. Pueden cargar una Biblia, pero sus vidas aún no las rinden. Pero si Dios no les ha quitado la vida, es porque Dios es paciente. Y pueden venir cada domingo, y pueden escuchar cada domingo, pero saliendo de aquí inmediatamente regresan a sus siguientes prácticas que siempre han realizado ofendiendo a Dios, porque sus vidas no son transformadas. Dios quiere que esta paciencia que Él está mostrando a tu vida, tú la utilices para que tu vida pueda ser de un cambio. A veces la gente se empieza a desesperar, a veces podemos nosotros como hijos decir a lo mejor a nuestros padres, pues mamá deberías de ser más rígido con mi hermano, con mi hermana, y de repente pues nosotros mezclamos nuestras emociones, pero el papá y la mamá dicen, ten paciencia, es que yo sé que Dios va a obrar en su vida, pero no, debes de ser más rígido, más exigente. Y bueno, Dios podría aniquilar a todos los malos en un instante, pero Dios es paciente con todos, como lo fue también con nosotros. Lo fue con nosotros. Yo recuerdo muchas veces cómo le hice a mi mamá y a mi papá pasar malos ratos, malos momentos, y pudiera decirme que a lo mejor lo más fácil es que me corrieran de la casa para que se quitaran los problemas, pero eso no hicieron mis padres. Mis padres empezaron a buscar ayuda espiritual, empezaron a llevarme a la iglesia, empezaron a acercarme a las cosas de Dios. Y Dios fue hablando a mi corazón. Y a lo mejor pudiera haber dicho, ya déjalo, mira, está amargado, él está una persona ya perdida, ¿para qué desgastas tu tiempo? No, mis papás estaban más preocupados.
Estaban preocupados por mi alma, estaban preocupados por mi vida. Yo recuerdo que me sentaba hasta atrás, así como aquí en este lugar, yo me sentaba hasta atrás y siempre cerraba los ojos, en una posición que según yo estaba orando, pero me quedaba dormido. Era indiferente a las cosas espirituales. No me interesaba, me caían mal los que predicaban. Llegaban a la casa, a predicar a la casa. Yo decía, estas personas solamente vienen a comer. Nada más vienen aquí a comer. Y así, era una forma. Mi mamá me decía, pues te hace el quehacer porque van a llegar a tal hora. Y a mí me ponían a hacer el quehacer ahí en la casa para que pudieran predicar. Yo decía hasta eso y luego tengo que decir, pase, va a comer. Y yo tenía una mala actitud. Pero los hermanos que me iban a predicar tuvieron paciencia conmigo. Oraban por mí. Siempre llegaban con una sonrisa. Siempre cuando llegaba yo a la puerta de la iglesia, había un hermano que me recibía y me decía, bienvenido Isaac, ya faltaste, ya no te he visto. Se acordaba de mi nombre. Yo decía, ¿y este cómo sabe mi nombre? Pero sabía mi nombre. Y de repente cuando yo llegaba a casa, también cuando predicaban, las hermanas que atendían a los niños en esa célula que se hizo en la casa, me decían, Isaac, deberías ir a la congra, hay un grupo para jóvenes y todo. Y como siempre me insistían y tuvieron paciencia. Un día dije, está bien, voy a ir ya para que no me molesten. Aparentemente les iba a hacer un favor, pero el favor Dios me lo estaba haciendo por medio de ellos. Alcanzar la gracia para mi vida. Pero ellos tuvieron paciencia, fueron persistentes, me amaron. Había un pastor en una congregación que recuerdo, siempre me llegaba, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo abrazaba, casi le decía, quítese. Pero él siempre, a pesar de todos mis desplantes, me seguía recibiendo con amor a la iglesia. ¿Te puedes creer eso? Lo primero que hubiera pasado a lo mejor en una persona que no tuviera a Dios, ya no lo dejes entrar, por favor. A ese ni en pintura. No. Dios quiere que los cristianos, que los creyentes tengamos paciencia. Ya vino la tía difícil, ya vino el tío difícil, ya vino el pariente complicado. Ten paciencia, ámalos, ora por ellos. Dios va a hacer una obra. Pero tiene que mostrar en tu vida primero la paciencia. Sé paciente. Bienvenido, adelante, pasa. Otra vez ahí, pues dame paciencia, Señor, para escuchar lo que me quiere decir esta vez. Dame paciencia para entender lo que Él quiere transmitirme. Quiero ponerme en sus zapatos para entender por qué Él es así, Señor, ayúdame. Dame la paciencia. Y entonces es cuando realmente tú puedes ver el efecto del poder de Dios obrando en tu vida, cuando tú practicas este fruto que Dios empieza a producir en tu vida. Y Dios te lo va dando. Dios te va dando este fruto. Ahora, quiero decir que la Escritura dice frutos. Y cuando dice frutos es que es algo que se tiene que cultivar. Cuando tú llegas y plantas un arbolito, hay personas que, bueno, ya les dan el arbolito y ya tienen los frutos. Pero por lo regular es plantar el arbolito, regarlo, ponerle abono, ahí estar esperando y tiene su tiempo para que tú puedas ver las maravillas de la obra de Dios. Es decir, si ahorita tú estás con Cristo, claro que ya hay frutos notorios, pero para que pueda verse completamente el fruto, en todas las personas se puedan identificar esa obra de Dios, tiene que tener también tiempo. Y Dios te va a decir, necesita una prueba, a ver su carácter, vamos a poner una persona enojona, a ver cómo reacciona. Vamos a poner una persona difícil, a ver, no, yo ya no quiero nada, está complicado, está difícil. Pues es muy fácil renunciar. Es lo más sencillo renunciar. No, es que mi jefa es complicadísima, mejor voy a renunciar a ese trabajo, ya no la aguanto. Espérate. Dios pide que tú ores por esa persona y ten paciencia. Dios va a obrar un milagro, pero sigues persistiendo en pedir a Dios y decir, quita este sentimiento en mi corazón, creo que se quiere brotar una raíz de amargura en mí hacia esta persona, ayúdame, transfórmame, ayúdame, dame paciencia para soportar. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú puedas tener firmeza en esa área. Porque cuando las personas no tienen la paciencia en sus vidas, tienden a derrumbarse, tienden a desanimarse, tienden a ya no querer seguir adelante. Hay una anécdota que viene escrito en el libro de Miguel de Cervantes Saavedra en su obra de Don Quijote de la Mancha. Es un diálogo que tiene Sancho Panza con su señor Don Quijote después de verlo triste y acongojado. Él había pasado una situación compleja, difícil, y tenía un caballo que se llamaba Rocinante. Y entonces él estaba desanimado, él quería encontrar la gloria, estaba buscando, pues lo que menciona
la historia, pues para los que lo han leído, pues él había como delirado y ya creía muchas cosas fantasiosas, pero las convicciones siempre las tuvo muy firmes, siempre tuvo muy firmes sus convicciones. Pero en ese momento había atravesado un periodo difícil y entonces él, por esa situación complicada y difícil que había atravesado, se había bajado del caballo y lo había dejado que se fuera, y el caballo se fue y ahí estaba comiendo hierba, y Sancho Panza lo vio desanimado, lo vio triste, lo vio como que ya no quería continuar. Y fíjate lo que le dijo Sancho Panza, dice: Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Vuestra merced se reporte y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. Le dice: espéreme tantito, los hombres pues pueden ponerse tristes, pero no se pueden dejar vencer por la tristeza. Porque si se dejan vencer por la tristeza y no son pacientes en las dificultades, entonces se vuelven bestias. Fíjate en qué sentido. Y se supone que Sancho Panza no tenía capacidad intelectual como lo tenía Don Quijote. No era una persona tan educada como lo era él. Pero esas palabras lo sacudieron. Y le dijeron: tienes razón. Y bueno, ya más adelante continúa con la historia y todo. Pero esto me llamó la atención, esta frase de Sancho Panza, al que muchos seres humanos, cuando atraviesan la tristeza, se derrumban. Algunos caen en la depresión, algunos caen en el alcoholismo, algunos caen en el suicidio, algunos caen en el abandono, algunos se vuelven amargados, algunos empiezan a volver irresponsables. ¿Por qué? Porque dicen: no, ¿para qué busco trabajo? Nadie me da trabajo, ya no voy a hacer nada. Es más, mejor ahora voy a dedicar a lo malo, mejor voy a volver un delincuente, ahora que quiero hacer las cosas por la derecha, miren, todos me cierran las puertas. No tiene paciencia, no tiene paciencia. Ahí la persona: es que ahora sí estudié, mamá, y mira, saqué 6, no es posible, de nada me sirve estudiar, mejor no estudio, pues de todas maneras repruebo. No, espérate, ten paciencia, todo tiene un tiempo. Hay una parte en la escritura que dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Para que tú puedas alcanzar algo, para que tú puedas ver algo en la vida de las personas, tú tienes que ser paciente. Recuerdo en mi formación académica que cuando puse mi primera prótesis fija, el paciente que tuvo la amabilidad de confiar en mí, le generé, sin haberlo propuesto en mi persona, una complicación en sus molares. Y entonces recuerdo que yo estaba en clase y de repente llega el jefe de clínica y la jefa de la carrera y me dicen: ¿nos permite Isaac Morales? Y le digo: sí, claro, soy yo. Dice: ¿puedes acompañarnos, Isaac? El jefe de la carrera y la jefa de clínica, o el jefe de clínica, me dijeron: dice, ¿qué hiciste? Dice: ya está un paciente que está terrible, ¿qué le hiciste? Y pues yo sentía que en ese instante quería que se abriera la tierra y me tragara. Y lo primero que pensé, dije: ¿por qué no estudié administración de empresas, otra carrera que no tuviera que ver nada con la salud? No porque menospreciara las otras carreras, sino así para no tener contacto con los seres humanos que son delicados y que se pueden complicar las cosas. Esos pensamientos venían a mí. Pero por eso quiero recordar esta anécdota, porque yo vi la mano de Dios. Yo iba turbado en mis pensamientos, iba turbado en todos los sentidos. Dije: seguí el protocolo, seguí lo que decía la bibliografía, hice todo lo que debería de hacerse. Y cuando llegué ahí, me encontré a la jefa del área de mi carrera, del área de esa particular, en este caso de endodoncia. Y me dice: Isaac, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Y todos me decían: ¿qué pasó? Yo le digo: bueno, yo creo que pasó que sobrecalenté el diente, no hubo suficiente refrigeración, se murió el diente, se hizo una infección, está inflamado. Y yo le dije a la doctora: pero me siento abrumado, creo que no lo voy a poder lograr. Me dice: pues ahí está el paciente, habla con él. El paciente estaba furioso, el paciente estaba molesto. Me dijo: Isaac, mira cómo estoy, ¿qué vamos a hacer? Le digo: mire, yo para eso le había pedido en mi mente a Dios: Señor, ¿qué le digo? Dame sabiduría. Y yo le dije: Señor, yo lo que tú me digas, yo lo voy a hacer lo correcto. Yo le dije: mire, le soy franco, puedo resolver el problema si usted me lo permite, pero le doy otras opciones, si usted también así lo desea. Primero, si usted conoce a un dentista particular y privado, lo que le cobre, yo se lo pago. Vaya con él y lo que sean sus honorarios, yo le pago hasta el último tratamiento terminado completamente. Me hago responsable de esa situación. Segunda, si gusta elegir a otro compañero dentro de la misma carrera, adelante. Tercera, si usted me da la oportunidad, le puedo aliviar su dolor con la ayuda de Dios. Me dijo: mira, ahorita no me interesa lo demás, quítame el dolor y ya. Yo regresé a la clínica, iba en mi mente, era mi primer procedimiento, era novato, yo estaba aprendiendo.
me estaba formando académicamente. No tenía la experiencia previa. Llegué con mi profesora de endodoncia, especialista en el área, le dije, maestra, ¿cuánto me cobra porque usted haga la endodoncia? Sáqueme de este apuro. Me sonrió, recuerdo cómo movió su cabeza, me miró y me dijo, Isaac, tú lo puedes hacer. No tengas miedo, ve, hazlo. Le digo, pero es que, me dice, ¿qué vas a hacer? Le expliqué el procedimiento, qué iba a hacer y todo. Y tomé una radiografía. En esa clínica había un cuarto oscuro donde se revelan. Ahí me metí y me puse a llorar, donde nadie viera mis lágrimas. Y me dije, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso es lo primero que le pregunté a Dios. ¿Por qué me suceden estas cosas a mí, Señor? ¿Por qué? Y le empecé a decir, pero ayúdame, si ya me pasó, ayúdame. Salí, me limpié, yo creo que lo notó el paciente. Me dijo, ¿ya? Le digo, sí, no se preocupe, ahorita voy a hacer. ¿Tú lo vas a hacer? Dice, sí. Le digo, la doctora me va a estar asesorando, pero yo lo voy a hacer. Adelante. Empecé a hacer procedimiento, mandamos antibióticos, mandamos antiinflamatorios, el dolor cesó. Le digo, ¿con esto va a estar usted mejor? En la tarde le marco y me dice qué decisión toma. Si continúa conmigo, si quiere cambiar de doctor o quiere una situación con un especialista, por mí no hay ningún inconveniente. Recuerdo que me dijo, está bien, no te preocupes, pero yo llegué a la casa de ustedes y me tiré a llorar. Y me puse a llorar a tal grado que mi llanto y mi desesperación ante los ojos de Dios me llevó a que me quedé dormido. Me quedé dormido. Después suena el teléfono. En ese entonces los celulares no eran tan comunes como hoy. Suena el teléfono, contesto. Era mi paciente. Lo primero cuando escuché su voz dije, ya se le complicó. Lo primero que pensé, y ya está más difícil. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que ya no me duele, ya pude comer. Y también te hablo porque ya platiqué con mi esposa. Y le dije lo que me dijo. ¿Y sabes qué me dijo mi esposa? Le digo, no sé. Dije, híjolas, ¿cuánto va a cobrar el especialista? Como unos 5,000, 7,000. Andaba pensando muchas cosas en mi mente. Dije, pero lo que sea, Señor, haré tu voluntad, haré lo que es correcto. Y me dijo, no, ¿sabes qué me dijo? Mi esposa dice, dale una oportunidad. Pues está aprendiendo. Y entonces te hablo para eso, Isaac. ¿Cuándo me das cita para que nos volvamos a ver? Le digo, muchas gracias, nos vemos al día. Y fue mi primera prótesis, fue mi primera complicación, pero también mi primer éxito con la gracia de Dios en una adversidad en mi área. Y te puedo platicar muchas cosas que Dios me ha permitido atravesar a través de la vida cristiana que he llevado, pero yo he visto algo, siempre cuando las cosas se complican, viene alguien que manda a Dios para ayudarte. Siempre llega Dios para ayudarte. Llega alguien en representación de Dios diciendo, no temas. Dios me dice, ¿qué necesitas? Aquí estamos para ayudarte. Esto es precioso. Esto es por lo cual Dios te dice, ten paciencia. Ten paciencia. No te desesperes. No te desanimes. No temas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nosotros debemos de entender cómo Dios cuida de nosotros. Y cuando podemos ver ese tierno amor, podemos someternos a su preciosa voluntad, a su preciosa presencia, a decir, Señor, otro problema, bienvenido, Señor, dame la calma, dame la tranquilidad, no me quiero molestar, ayúdame, dame templanza, dame todos esos frutos que necesito, estoy dispuesto a enfrentarlo. Es como cuando llega después un combatiente, un guerrero, y llega y todo malherido, todo lastimado, y aquí está y le dice su rey, ¿sabes qué? Recupérate pronto porque hay una misión, hay otros más malos que los que te tocaron. ¿Qué? Pero ya estás curtido con los otros, estos ya, tú vas a poder más. Y lo podemos mirar que así fue el rey David. El rey David primero fue entrenado con leones, fue entrenado con osos. Cuando fue a Goliat, vio que todos estaban temerosos, le dicen, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? No, yo ahorita lo mato. Y todos decían, pero si eres un niño. No, dicen, nadie va a blasfemar contra el ejército de Israel. Ahorita yo le corto la cabeza. Y todos decían, pero ¿cómo? Es un niño. Le dijeron, pues a ver, póngale la armadura, y no podía ni cargarla, le pesaba la armadura. Y le dice, no, esto yo no lo he usado jamás, pero yo tengo mi técnica para matarlo. Deme la oportunidad, rey. Imagínate. Pero Dios lo había entrenado con sus ovejas al rescatarlas, y fue llevándolo de la mano. Mata a Goliat, y después lo hacen que fuera general del ejército de Israel, a cierto número de militares.
Y se vuelve uno de los valientes. Y cada vez gana más guerras y gana más batallas y gana más situaciones. Porque Dios lo iba entrenando para su puesto que iba a ocupar como rey. Dios te quiere ocupar en algo. Dios tiene un plan para tu vida. En la escritura dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Y te va a entrenar. A lo mejor somos torpes, a lo mejor al principio no podemos, al principio a lo mejor nos cuesta trabajo, al principio a lo mejor nos salen las cosas mal, pero que el desánimo no nos ahogue, sino que podamos decir: Señor, dame paciencia, lo quiero volver a intentar, dame otra oportunidad, Señor, quiero salir adelante en esto. Dios quiere que tú salgas victorioso y Él te ha escogido para que tú seas su cortesano, para que tú seas su siervo, para que tú seas su guerrero, para que tú seas su soldado, para que tú formes parte de las filas del ejército de Dios, con tus carencias, con tus debilidades, con tus flaquezas, con tus torpezas, con tu carácter no perfecto. Dios quiere que a través del poder del Espíritu Santo puedas mirar la transformación que Dios va a hacer en ti para su gloria. Porque esto lo va a hacer para la gloria de Dios, no para que la gente dice: mira, ahí va el hermano, la hermana. No, para que vean, no hay duda de que Dios es poderoso para cambiar a la gente. No hay duda de que Dios es poderoso para transformar las vidas. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esto es lo que Dios quiere motivarte a que tú puedas ser una persona paciente. Paciente en todos los sentidos de la palabra. A veces decimos: bueno, cuando yo sea cristiano, cuando yo conviva con puros hermanos, cuando yo esté dentro de la iglesia, cuando todos a lo mejor pues todos teman a Dios y todo, pues ya no va a haber problemas, es como el cielo en la tierra. La realidad es que la Escritura dice que pues también tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Tenemos que tener paciencia los unos con los otros, porque somos de diferente carácter, somos de diferente forma de ver la vida. Somos de diferente manera como se hacen las cosas. A lo mejor a ti te gusta el azul y a la hermana le gusta el verde, y de repente pues para los manteles dicen: no, es que yo lo quiero amarillo, no, y ahí está, no, y terminan poniendo un azul. Bueno, ya para que no, el azul. Pero tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una situación donde las personas puedan entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En medio de la iglesia también. Yo quiero decirte que cuando tú estás dentro de la iglesia vas a encontrar diferentes formas de carácter. Algunos son muy amables, algunos a lo mejor son muy reservados, y no porque no sean amables, sino porque son más introvertidos, les da pena a lo mejor estirar la mano, a lo mejor entre menos sean personas notorias, para ellos es mejor. Algunos otros son más de: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te sonríen y todo. Pues son diferentes, todos son distintos, y por todos murió Cristo Jesús. Por todos murió Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús nos invita a que también dentro de la misma iglesia nosotros podamos tener amor los unos con los otros. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia. Soportándonos viene del griego amenojamai, que es soportar, tolerar. Paciencia del griego macrotumia. La paciencia es la esencia de la resignación en toda circunstancia y desde todo punto de vista. La paciencia capacita al cristiano para soportar con paciencia las faltas, los fracasos, el desánimo que a veces se encuentra en los posibles conversos y con frecuencia con los que se oponen a la verdad. Esto es lo que Dios nos dice: soportándonos con paciencia. Con paciencia: Señor, ayúdame a amarlo. No me gustó cómo me lo dijo. No me gustó la forma en cómo se expresó. No me gustó esa miradita que me echó. Eso como que me molestó en mi interior. Pero ayúdame, Señor, a pasar por alto esto, a pasar por alto esta circunstancia. No me invitó a su cumpleaños y diario nos vemos. Y todos fueron a su cumpleaños. Y a mí, yo la vi, me saludó y no me dijo que iba a tener... Ya no le voy a hablar. No, hermanos, no, hermanas. Soportémonos unos a otros. Soportémonos en amor. Pero dice con paciencia. Soportémonos con paciencia. En la iglesia hay una mezcla de personas de diversos trasfondos y también de culturas, de formas de cómo son sus tradiciones familiares, de cómo fueron educados. Algunos son muy directos, algunos no le ponen sal a las palabras y te lo dicen tal igual como lo siente. Algunos
le echan más palabras para tratar de no herirte. Algunos pues son empáticos contigo y se ponen en tus zapatos y te comprenden. Pero todos son salvos por Cristo, nada más que de diferente trasfondo, con diferente iniciación en sus vidas, pero que con la ayuda y la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo tú vas a poder entender, comprender y amar a los que te rodean. Porque a lo mejor puedes decir, pues mejor me voy a otra congre, para que no los vea, me caen mal todos. No, tenemos que madurar, tenemos que pasar esa prueba, sobrepasarla, avanzar, no huir, no darle la media vuelta. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Se requiere del Espíritu Santo, porque si no, no se puede. Y lo más fácil es dar la media vuelta y huir, no enfrentarlo. Dios quiere que nosotros seamos valientes. Dios quiere que nosotros tengamos esa fe necesaria para poder avanzar. Y la otra también, se necesita la paciencia para los que ya son creyentes, para los que ya han sido transformados, porque también tienes un mandamiento de ir y predicar el evangelio. Y luego pues tú empiezas a gozarte en el Señor y dices, yo voy a compartir la palabra, y vas con tu familia, y vas con tus amigos de antes y les empiezas a expresar la palabra, o te invitan a una célula y empiezas ahí a dar tu tiempo, te preparas para hacer tu estudio y todo, y de repente pasa un mes y ya no va la gente que quería, después ya te ven y dicen, ya viene, otra vez nos va a predicar, y empiezas a ver que nadie responde a tu predicación, que la gente aún ahora ya te ve hasta más mal, ahí viene el que se cree santo, ya vámonos, ¿no? Y ya desánimo y todo, pero la Escritura dice que tenemos que tener paciencia. Dice en la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, con toda paciencia. Sé paciente. Ya le dijiste a esa persona que vive en fornicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que dejar la fornicación. Y llega a los 8 días, dice, hermanos, que tengo un problema y todo. ¿Y qué pasó? ¿Ya lo dejaste? Es que no he podido. Bueno, tienes que dejarlo. Es que hermano, es complicado y difícil. Pues bueno, pídele a Dios que te ayude y todo. Y pasan otro. Luego al mes y todo. Ya después lo ves y dices, ¿y cuál es el problema? Es que tengo problemas con mi pareja. Es que vives en pecado. Y de repente a lo mejor el hermano dice, ya no quiero predicar con esa persona, porque le he dicho cuál es el problema y no quiere hacer caso. Pero Dios dice que debemos de tener paciencia. Paciencia. Sé paciente. Sigue orando. Cárgate. Llora. Clama. Ayuna. Pide por su alma. Pide por su vida. Sé perseverante. Sé paciente. Y a veces cuando piensas que dices, no, creo que ni entiende, ya mejor vámonos. Me encanta la historia de un misionero, no recuerdo el nombre de misionero. El misionero se fue a un pueblito, lejos, ahí en la época de antes, pues la gente, cuando iba a ciertas regiones, pues no había caminos, y él pues tuvo que rentar un burro, tuvo que llenarse de provisiones, y dijo, yo les voy a ir a predicar a esa comunidad que estaba muy remoto. Él era estadounidense. Y entonces él se fue ahí, adentro de ese pueblo, y empezó a predicar y empezó a extender la palabra de Dios, y todos lo ignoraron y nada. Y una persona le dijo, mire, le regalo una Biblia y todo, pero después se enteraron en sus comunidades alrededor que había una persona que estaba cambiando a la gente, que estaba queriendo tratar de introducir una doctrina diferente a la de los dioses de ese lugar, y lo expulsaron, y entonces le pidieron que se fuera del país. Y entonces él regresó a su país. Y cuando regresa a su país, pues él regresó a su vida cotidiana, a trabajar, tuvo un trabajo secular, se jubiló y llegó a su vejez. Y él pensó que lo que había hecho en ese lugar había sido infructuoso. ¿Cuál es la sorpresa? Había una persona que le había regalado una Biblia que venía en inglés, por cierto, porque no había en ese idioma. Entonces se la dio. Y esa persona tenía esa Biblia de ese misionero. Y dijo, yo creo que si ese misionero vino hasta nuestro lugar para hablarnos de este libro, es porque este libro ha de ser muy importante. ¿De qué tratará este libro? Después llegaron otros misioneros que empezaron a explicar acerca de ese libro y la gente se convierte. Pero no solamente ese señor que le regaló su Biblia, sino se convierte todo el pueblo. Y uno de sus descendientes de este hombre que tuvo la Biblia le dijo, papá, yo voy a ir a buscar a ese hombre que trajo este libro. Y yo lo tengo que traducir a nuestro idioma.
y le quiero decir gracias por haber venido a nuestro país. Se ganó una beca, se fue a Inglaterra, allí estudió idiomas y él pudo traducir la Biblia de inglés a su idioma natal y después empezó a investigar quién había sido el misionero y pudo dar con él tiempo después. Un día cuando él estaba tan emocionado, dice, voy a conocer a ese hombre de este libro. Yo me imagino que debe ser un hombre importante en Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos, era un departamento sencillo. De repente vio a un anciano que venía caminando ya con lentitud, con cabizbajo, y venía ahí con su mochila, y ahí venía llegando a su departamento, y le dice, oiga, ¿usted es fulano de tal? Y voltea a ver, le dice, sí, yo soy. ¿En qué te puedo servir? ¡Wow! Usted no sabe lo que Dios hizo con su vida. Él dice, ¿de qué me hablas? Dice, ¿usted no sabe lo que hizo? ¿Usted se acuerda que una vez allá a tal pueblo, a tal lugar a predicar? Y le dice, sí, claro. Dice, fue un fracaso el haber ido a ese lugar. Dice, no pude ganar a nadie y también me deportaron y perdí todo. Dice, no, está usted equivocado. Dice, yo soy la segunda generación y todo el pueblo ahora conoce de Cristo. Y yo le quería regalar un ejemplar de lo que usted nos dio. Ahora está traducido al idioma de nosotros natal. Muchas gracias por habernos dejado ese libro. Él se quedó sorprendido y dijo, ¿lo que dices es verdad? Dice, sí, ¿de verdad lo que dices, eso sucedió? Dice, sí. Dice que, bueno, en ese momento él se llena de sentimiento en su corazón, voltea y dice, gracias Señor, y perdóname porque todo este tiempo pensé que había sido infructuosa mi vida. Ahora puedo morir en paz sabiendo que hubo fruto. Dios no sabe cómo va a usar tu predicación. No sabe que a lo mejor esa vez que tú fuiste a visitar a esa persona fue suficiente para que esa persona se acercara a Dios. Debes de ser paciente, no seas desesperado. Tú quieres que a lo mejor cuando tú prediques en ese momento se hinque y de repente llore y entre en quebranto. Sé paciente. Eso a veces no ocurrió contigo. A Dios le tomó 15, 17 años para que nosotros entendiéramos las verdades espirituales. Ten paciencia. Dios va a contestar en su tiempo las oraciones que tú has llevado delante de Él. Y esto es un fruto, reitero, que solamente produce el Espíritu Santo. Quisiera solamente contaros una historia. Ya vamos a terminar. Una historia que cuando yo la leí me gustó mucho para poderlas compartir con ustedes, referente a un ejemplo acerca de qué es tener paciencia y lo que es no tener paciencia. La historia es de un pastor y unas ovejas. Dice, un pastor tenía 2 ovejas y estaba contento porque las 2 habían parido y tenían unos hermosos y juguetones corderitos. Durante la noche el pastor encerraba a sus 2 ovejas en un corral que tenía muy cerca de la casa. Así se aseguraba que lobos y zorros no las mataran. En las horas del día las soltaba para que fueran a pastar por los cerros. Y aquel día las soltó, como siempre, y dejó a los corderitos en el corral. Es muy riesgoso soltarlos tan pequeños. Las 2 ovejas cruzaron el río, caminando sobre su firme lecho de piedras. Las aguas del río cercano eran poco profundas y ellos lo cruzaban a diario. Pero al poco tiempo se desató un temporal muy fuerte y la lluvia repentina y torrencial. Las aguas descendieron de los cerros, se volcaron torrentosas en los pequeños arroyos y llegaron turbias al cauce del río y éste se desbordó. El pastor salió hasta la orilla porque sabía que se acercaba la hora en que sus ovejas regresarían para amamantar a sus críos y pasar la noche en el corral. Y vio que sería imposible cualquier intento por cruzar aquel torrente de aguas, sin exponerse a ser arrollado y golpeado contra las piedras. Una oveja se puso a pastar pacientemente en la orilla, esperando que las aguas bajaran. La otra se impacientó y comenzó a lamentarse. Esta agua no descenderá y mis hijitos se morirán de hambre. Aquí nos sorprenderá el lobo y nos moriremos. La compañera trató de calmarla. No te impacientes. Recuerda que ya vimos muchas crecientes en el río y siempre vimos las aguas descender. No nos pasará nada grave y mañana amamantaremos a nuestros hijos. De nada valieron sus reflexiones. La oveja se arrojó al agua. El pastor la miraba impotente desde la orilla opuesta. La pobre oveja avanzó un par de metros, pero las aguas la vencieron y la arrastraron río abajo. El pastor y la compañera vieron cómo el cuerpo de la desdichada era llevado por la corriente, que lo golpeaba contra todas las rocas salientes. Al anochecer, las aguas ya habían descendido bastante. Pastor y oveja se miraron desde las 2 orillas. El pastor, que conocía bien los pastos menos riesgosos,
Entró al agua y lenta y cuidadosamente llegó hasta la orilla. Ató una cuerda al cuello de su oveja y ambos volvieron a cruzar el río. Los corderitos balaban en el corral. El pastor hizo que los dos huerfanitos mamaran de la oveja sobreviviente que se constituyó en su madre adoptiva. Esta historia nos muestra cómo a veces por la impaciencia podemos perder la vida. Cómo tu vida puede ser destruida por no ser paciente, por no escuchar instrucción de tus padres, instrucción de tus hermanos, instrucción a lo mejor de los que ya son con más madurez espiritual con referente a un tema, no escuchar el consejo de los que te aman, de los que quieren lo mejor para ti y despreciar el consejo de Dios, el consejo del Espíritu Santo por medio de las santas escrituras, cuando te dice debes de esperar, debes de ser paciente, ten calma. Hay personas que quieren comerse todo rápidamente y aún comerse rápidamente las cosas puede generar indigestión. Dios quiere que tú seas paciente, que seas una persona que haga las cosas con calma, que haga las cosas bien, minuciosamente, que medites y te preguntes acerca de las consecuencias que han de traer ciertas o tales decisiones. Mudarte de casa, mudarte de trabajo, entrar a cierta carrera, entrar a cierta escuela, convivir con ciertas personas, convivir con ciertos amigos. Esto es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, porque Él quiere que aunque hay sufrimiento, que el sufrimiento no venga por las malas decisiones que nosotros tomemos, sino que el sufrimiento que venga sea porque sale de fuera de nuestro control y porque Dios lo permite, como puede ser la pérdida de un hijo, como puede ser a lo mejor la pérdida de un padre, como a lo mejor puede ser la pérdida de un trabajo, como puede ser la enfermedad repentina, como puede ser un accidente, pero que no sea por consecuencias tuyas, por estar volcado en el alcohol, por estar volcado en las drogas, por andar en adulterio, por andar en fornicación, por andar mintiendo, por andar engañando, por andar robando, por andar levantando calumnias. Que no sea porque tú lo estás generando como consecuencia de tus malas decisiones. Dios quiere enseñarte la paciencia en cada situación que tú atravieses. Quisiera que termináramos con un versículo que está en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 al 13 vamos a leer. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios no está hablando de que tenemos que correr esta carrera con paciencia, no es que vayas a mucha velocidad,
Dios quiere que tú seas paciente, que tú la corras. Va a haber dificultades, va a haber cansancio, va a haber desánimo, va a haber momentos complejos en tu vida cristiana, va a haber momentos en los cuales vas a querer arrojar la toalla y decir, ya no quiero, ya no puedo, es difícil, creo, Señor, que yo no soy apto para este camino, pero Dios va a venir con su gracia y te va a disciplinar. Y la palabra disciplinar no solamente se refiere a que va a agarrar una vara y te va a dar, porque mucha gente cuando dicen disciplina, lo primero que viene es instruir al niño y entonces viene la vara, ¿no? Le vamos a dar con la vara, no. Cuando habla de disciplina es que te va a formar hábitos, carácter para su gloria, para que tú puedas ser un hombre, una mujer para la gloria de Dios. Y va a estar trabajando continuamente en áreas que son difíciles en ti. A lo mejor el dominio propio, a lo mejor tu lengua, a lo mejor tus pensamientos, a lo mejor tus ojos, a lo mejor lo que haces con tus manos, lo que haces con tus pies, lo que hay en tu corazón. Dios va a estar trabajando ahí, va a ayudarte en esa área de tu vida. Pero va a ser con disciplina. Como cuando uno es hijo y te dicen, levanta tu cuarto, báñate. Y luego cuando no te bañas bien, mira, las orejas no te las lavaste bien, órale, otra vez métete a bañar. Y te meten a bañar 3 veces cuando estás a veces chiquito y no sabes bañarte bien, y otra vez hasta que te revisan, te supervisan, a veces hasta con lupa, ahora sí te bañaste bien. Vas mejorando. Esto es algo que vas a ir entrenando y es disciplina. Eso se llama disciplina, porque vas a tener que ir enseñando y por favor no hables con la boca llena y por favor usa el tenedor y di por favor y di gracias y cierra la puerta y apaga la luz que nada te cuesta. Y bueno, te van a empezar a enseñar. Eso es disciplina. Esos son hábitos, te van a formar una disciplina. Y esto es lo que Dios hace. Cuando Dios toma a hijos, cuando toma a tu vida como para que ya tú seas un hijo o una hija de Él, te va a enseñar disciplina. Te va a decir lo que es correcto, te va a decir cómo debes de actuar, te va a decir cómo debes de buscarlo a Él. Te va a decir cómo debes de hacer tu vida diaria sin que nunca falte su presencia en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Porque Él quiere que tú llegues hasta el final. Por eso es que nos está invitando a que podamos ser prácticos en estos frutos. No solamente aquí, sino bajarlo acá y ejercitarlos en nuestra vida diaria. ¿Por qué se hablan de estos temas? ¿Te has preguntado? ¿Por qué urge que entendamos estas verdades? ¿Has meditado? Dios viene pronto, más pronto de lo que te imaginas. Y tenemos que estar listos. Y necesitamos estar con un buen corazón, con vestiduras blancas, con un buen carácter. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso Dios quiere que eches mano de los medios de gracia que Él dejó. Y es el Espíritu Santo, a través de su palabra, que te va a guiar en este camino. Por muy difícil que se vea, cuando parece que todo acaba, va a aparecer Él para rescatarte. Va a rescatar Él para ayudarte. Pero pacientemente espera en Él. Espera en Él. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es para los que esperan en Él. Bueno es esperar en Él. Hoy Dios quiere que nosotros meditemos. Eres impaciente, eres una persona que no toleras la lentitud de otros, eres una persona que tiendes al perfeccionismo y inmediatamente ves los errores de los demás. Eres una persona que te caracteriza por decir, yo cuando tenía tu edad hacía eso y mejor, y piensas que esas palabras son las adecuadas para ayudar a tus hijos. Eres una persona que a lo mejor de repente dices, es que llevo mucho tiempo buscando a Dios y no pasa nada. Pues bueno, quiero decirte que no eres paciente. Eres más bien una persona que se caracteriza por la impaciencia. Porque a lo mejor de repente dices, es que llevo 10 años endeudado y no puedo pagar. Bueno, José tuvo 13 años lejos de su casa. Estuvo en la cárcel. Él siguió a Dios siempre, nunca le falló. Aún cuando él no hizo nada malo, la mujer de Potifar lo acusó, pero estuvo con paciencia esperando en la salvación de Dios, hasta que Dios determinó sacarlo y ponerlo como el segundo de Faraón. Pero tuvo que pasar mucho tiempo.
Y puedes ver eso en la Escritura. David le dijeron, vas a ser rey, pero no al siguiente día fue rey. Pasaron muchos años para ser rey. Y así puedes mirar muchos ejemplos en la Biblia. Pasó tiempo, pero Jesús siempre estuvo con ellos para guiarlos, para entrenarlos. Y el Espíritu de Dios siempre les recordaba qué hacer. Y puedes ver cómo Dios metió muchas veces, más bien siempre metió su mano, no muchas veces, siempre la metió para rescatar a los suyos, para rescatar a su pueblo. Y hoy Dios lo va a seguir haciendo. Y Dios lo sigue haciendo. Y Dios lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer con nosotros, lo quiere hacer para que nosotros podamos entrar un día por las puertas donde vamos a alabar y servir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y ahora Dios nuestro por los siglos de los siglos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que Él nos hable hoy a nuestro corazón, ministrando pues en la presencia de Él y decirle: Señor, aquí estoy, soy muy impaciente, soy un carácter donde pues la paciencia no es mi característica, yo necesito ser verdaderamente transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Aún llevo caminando tiempo contigo, Señor, y yo no veo ese fruto aún en mi vida. Yo quiero, Padre, que esa sea una característica de mi persona. Ayúdame a ser paciente, ayúdame a saber esperar en silencio tu salvación. Ayúdame a que yo pueda ser una persona que se caracterice por verdaderamente vivir la vida que a ti te agrada. Bendito Dios, buen Padre, yo te quiero agradecer, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra que es la que nos ayuda a entender tus verdades por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy, Padre, quiero rogarte, Señor, que todos los que estamos hoy aquí, Señor, podamos ser revestidos de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu venga y descienda con poder en medio de nosotros. Porque nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Podemos ir a hablar con un pastor. Podemos abrirle nuestro corazón. Pero Él no puede cambiar nuestra vida. Podemos venir a este lugar, Señor, a escuchar la exposición, a cantar. Pero la única persona que puede transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestra alma es tu Espíritu Santo y tu poder. Podemos correr a la psicología, a la psiquiatría, pero la única persona que puede producir los frutos en la vida del ser humano es tu Espíritu Santo. La paciencia. La paciencia es un fruto que esta sociedad donde vivimos el día de hoy no la caracteriza. La gente se desespera por esperar 5 o 10 minutos. La gente se desespera cuando no llegan las cosas cuando lo pidió. La gente se enoja cuando las cosas no salen como lo había planteado o planeado. La gente se irrita con mucha facilidad. La gente tiende mucho a la impaciencia en la generación que estamos viviendo, Señor. No queremos ser contagiados por esa impaciencia de este mundo. Queremos caracterizarnos por los frutos, por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por cada fruto que tú estás esperando que el cristiano verdadero pueda manifestar a este mundo. Es por medio de esos frutos que se ganan las almas para ti, Señor. Cuando ven cómo nos comportamos, cuando ven cómo nuestros pensamientos son congruentes con nuestras acciones, nuestros hechos, cuando ven que lo que se dice también se practica. Pero reconocemos ante tu presencia, Señor, que somos torpes,
que nuestro carácter tiene muchas deficiencias, que necesitamos seguir siendo puestos a prueba para perfeccionarnos en el amor, en la fe, en la paciencia, en el gozo, en medio de las dificultades. Es muy fácil levantar las manos, alabarte en medio de la bonanza, Señor. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades, lo más común es querer dar la media vuelta y regresar hacia atrás. Hoy yo te ruego, Padre Celestial, que vengas a consolar y fortalecer el ánimo y el corazón de cada uno de los que hoy han escuchado esta palabra. Que puedan escuchar el susurro a sus oídos de: no temas, yo estoy contigo, no temas, no temas. Él está todos los días con nosotros. Y Él hoy está aquí en medio de nosotros. Hoy te invita Él a que tú vengas a poner todas tus cargas en Él. Todo lo que te está robando la paciencia, tus problemas, tus dificultades. Hoy quiere Dios que tú vengas a deleitarte en Él, a que tú lo contemples solamente a Él y puedas descansar en sus promesas y en su palabra. Amado Jesús, gracias, Señor, por haber enviado al Consolador, por haber descendido el día del Pentecostés, Señor. Muchas gracias porque hoy estás hablando a tu pueblo para que corrija cada uno de los que tenga oído para oír sus vidas, cada uno que tenga ojos para ver lo que tiene que arreglar. Hoy, Padre, te rogamos que eso sea una realidad y una verdad en cada vida de los que están aquí hoy presentes, Señor. Te lo suplicamos en tu nombre, Jesús. Por favor, Señor. A su hora, en su momento, Él hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo, a su hora, en su momento. Él hará todas las cosas a su tiempo, y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo, y así me enseñará
promesas cumplirá. A su hora, en su momento y a su tiempo. A su hora, en su momento, Él hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá. A su hora, en su momento y a su tiempo. Mi vida yo pondré, y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo. Y así me enseñará que sus promesas cumplirá. A su hora, en su momento y a su tiempo. Esperaré delante de mi Señor, esperaré delante de mi Señor. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Esperaré delante de mi Señor, esperaré delante de mi Señor. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Qué hacer, a dónde ir, qué decir. Qué hacer, a dónde ir, qué decir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que así sea, Señor. Que así sea, amado Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Por favor, Señor. Amén y amén. Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa.